Quiero una esposa, no una empleada, dije. Una rodilla en el concreto, un trapo sucio de taller en la mano, y una sonrisa que me arrepentí de haber hecho en el mismo instante. La mujer que estaba junto al capó abierto apretó con las dos manos las correas de un bolso floreado color rosa. Ella había venido a pedir trabajo. Entonces se dio la vuelta hacia la puerta abierta del taller, y yo solté el trapo antes de que Charón diera 3 pasos. Espere, por favor. Charón se detuvo sin mirar atrás. Yo me levanté demasiado rápido, me golpeé el hombro contra el capó del Chevy, y maldije entre dientes. Charón por fin volteó a verme. Llevaba un vestido floreado pálido y un suéter ligero, con el bolso de viaje apretado contra la pierna. Se veía terriblemente fuera de lugar junto a mí y al letrero torcido de "Se solicita ayuda" que colgaba en la ventana de la oficina. Me llamo Jesús Carol, dije. Soy el dueño del taller, y esa frase no era parte de la entrevista. Había una entrevista. Y probablemente ya la había arruinado. La boca de Charón casi se movió, no fue una sonrisa, más bien como si su rostro hubiera considerado sonreír y lo hubiera rechazado por principio. Me hice a un lado de la puerta para que ella tuviera el camino libre para salir. Hago bromas malas cuando estoy nervioso, le dije. No es encantador. Muchas mujeres me lo han dicho, sobre todo mi mecánico Joel. Eso le sacó a Charón la más pequeña de las risas. También noté con qué fuerza sostenía el bolso. Si vino por el letrero, de verdad necesito ayuda, le dije. Teléfonos, cotizaciones, facturas, horarios. Haré una entrevista seria y evitaré hablar de matrimonio. Charón miró a través del vidrio de la oficina, carpetas amontonadas, una impresora muerta, y una caja que decía impuestos, tal vez. Usted necesita más que ayuda, dijo. Lo sé, respondí. Por eso estoy dispuesto a disculparme 2 veces. Charón regresó. Seguros, cuentas de pacientes, 6 años de trabajo que exigía precisión, y tolerancia hacia gente que cree que gritar cambia los números. ¿Cuánto paga el letrero?, preguntó Charón. $15 la hora para empezar, 30 días de prueba. Si logra darle sentido a mis libros contables, 18 después de eso. Su letrero dice 10. Mi letrero es viejo y, al parecer, mentiroso. Charón me estudió un segundo más. Una calcomanía doblada de visitante de un centro de rehabilitación estaba pegada al cierre de su bolso. No pregunté por ella. Puedo empezar mañana, dijo Charón. Pero necesito 45 minutos al mediodía, todos los días. Sin excepciones. Recuperaré el tiempo después de cerrar. Hecho. Usted no sabe por qué dije sin excepciones. Por primera vez, Charón se veía menos desconfiada que sorprendida. Le entregué un formulario fiscal y la pluma menos grasosa que encontré. Llenó la primera línea, luego miró hacia el letrero pegado al vidrio. Debería quitar eso, dijo. ¿Por qué? Acaba de contratar a alguien. Lo despegué y lo puse sobre el mostrador, entre los dos. Pensé que lo importante era que Charón se había quedado. No sabía que también guardaría ese pedazo de cartón, ni que me enseñaría a hablar sin esconderme detrás de una broma. Para el tercer día de Charón, el periodo de prueba de 30 días ya parecía ridículo. Llegó a las 7:30, puso el bolso rosa bajo el escritorio, se amarró el cabello, y encendió la computadora de la oficina como si hubiera heredado un centro de mando en lugar de una caja polvorienta con una sola silla decente. Joel Romero, mi mecánico principal, la observó ordenar las facturas. ¿Las va a tirar?, preguntó Joel. Estoy averiguando cuáles siguen legalmente vivas, respondió Charón. Joel me miró. Me cae bien, dijo. Charón siguió trabajando, pero la comisura de su boca se levantó, y una cotización que yo había escrito en un menú de comida para llevar. Esto no es contabilidad, dijo Charón. Esto es un grito de auxilio. El cliente se llevó su defensa. No el estándar. Después, Charón recuperó $800 que habíamos dejado como crédito en tienda. Así trabajaba Charón, en silencio, por completo. Charón no pedía permiso para hacer el trabajo para el cual la habían contratado, pero sí preguntaba antes de cambiar algo que afectara a alguien más. Era cuidadosa con las personas y despiadada con el desorden. Al final de esa primera semana descubrí la razón de su descanso del mediodía. Su madre, Amy, había sido atropellada por una camioneta de reparto en el sur del estado. La cirugía había salido bien, pero el daño en los nervios de una pierna requería rehabilitación especializada en Marquette. Charón había dejado su departamento, terminado un contrato temporal de facturación, y traído a su madre al norte.
Se estaba quedando en un motel semanal a unos kilómetros del taller, y pasaba cada descanso de mediodía en el centro de rehabilitación. Solo me lo contó porque le pregunté por la calcomanía de visitante en su bolso. Mi madre la puso ahí, dijo Charón. Pensaba que yo perdería el bolso mientras cargaba su andadera y sus medicinas. ¿Usted pierde cosas? Nunca, dije. Eso fue todo lo que Charón ofreció. No insistí. En cambio, cambié el horario de recepción de autos para que ningún cliente llegara entre el mediodía y las 12:30. Me dije a mí mismo que era por eficiencia. Lo era. Pero también significaba que Charón nunca tendría que irse mientras 3 personas la miraban con reproche por abandonar el escritorio. Unos días después, Charón regresó de comer y se detuvo justo afuera de la oficina, con el teléfono pegado al oído. No, mamá. No intentes el traslado al baño sola solo porque la enfermera está tardando, dijo Charón. Presiona el botón. Sé que lo odias. Cansada, y son cosas diferentes. Otra pausa. Su voz se suavizó. Yo también te quiero, mamá. Ahí estaré después del trabajo. Colgó, se quedó quieta un instante, y entró a la oficina para atender a un cliente que esperaba, pidiéndole su información del seguro, como si su voz jamás hubiera temblado. Yo pasé cargando una caja de filtros frente al vidrio y fingí no haber escuchado nada. Pero después de eso, el descanso de Charón dejó de sentirse como una línea en el horario. Se sintió como los únicos 45 minutos del día en que ella se permitía ser una hija. El primer error de verdad lo cometí un martes. Un cliente frecuente, Carl Benson, vino por su camioneta de plomería. Se detuvo frente al nuevo pizarrón blanco que Charón había colgado junto a la oficina. Cada vehículo tenía una línea. Cada refacción tenía un número de rastreo. Cada fecha prometida estaba escrita donde los 3 pudiéramos verla. Carl me dio una palmada en el hombro. Por fin aprendiste a llevar un negocio. Ya era hora. Me reí, porque eso era lo que hacía cuando la gente se reía de mí. Sí, dije. Tenía que madurar algún día. Charón estaba a 3 metros, con una tablilla contra el pecho. Vi que lo escuchó. No corrigió a Carl. No me corrigió a mí. Entró a la oficina y cerró el cajón donde guardaba las cotizaciones terminadas. Una hora después noté la esquina inferior del pizarrón. La pequeña línea que decía sistema administrado por S. Simpson había desaparecido. La encontré frente a la computadora. ¿Por qué borraste tu nombre?, pregunté. Necesito el código del proveedor para el barniz de uretano. Charón, es tu taller. Charón mantuvo los ojos en la pantalla. Los clientes quieren creer que el dueño lo inventó todo, dijo. Los hace sentir cómodos. Yo no lo inventé. Tú no dijiste eso, respondió Charón. No había acusación en su voz. Había reconstruido. Tienes razón, dije. Charón por fin levantó la mirada, y pude notar que esperaba una explicación. Yo tenía muchas. Carl era escandaloso. Yo odiaba la incomodidad. No había querido decir nada con eso. Cada una de esas explicaciones le habría pedido a Charón que hiciera mi error más pequeño, así que no las usé. Me atribuí el mérito porque era más fácil que corregirlo, dije. Eso estuvo mal. Los dedos de Charón se relajaron sobre el teclado. Lo voy a arreglar, dijo. No tienes que dar un discurso. Bien, dije. Odio los discursos. Cuando la señora Gabel elogió el pizarrón, señalé hacia la oficina. Gracias, pero eso lo diseñó Charón. Yo apenas entiendo los códigos de colores. La señora Gabel entró a decírselo. Yo escribí de nuevo S. Simpson en el pizarrón. Charón inspeccionó mi letra. Mi letra es mejor, dijo. Entonces hazlo tú, respondí. Y lo hizo. Esa fue la primera vez que Charón reclamó un espacio en el taller donde yo pudiera verlo. Noviembre trajo la primera helada fuerte y una fila de clientes que de golpe recordaron que necesitaban llantas de invierno la misma mañana. Charón hizo que la avalancha de trabajo se viera manejable. Rediseñó los formularios de recepción, organizó llamadas de recordatorio, y le enseñó a Joel a poner sus notas en una sola bandeja en lugar de cualquier superficie con forma de bandeja que encontrara. Joel se resistió hasta que Charón etiquetó el cajón inferior del archivero, evidencia. Lo abrí y encontré facturas de hace 3 años. ¿Evidencia?, pregunté. El Estado podría necesitarla cuando investigue tu contabilidad, dijo Charón. Yo iba a ordenar esas. Una tiene un anillo de café lo bastante viejo como para botar. Joel se rió tan fuerte que se le cayó un dado de su herramienta.
Ahí fue cuando el sentido del humor de Charón empezó a mostrarse. Seco, tación. Ella compraba sándwiches de pavó en la tienda de la esquina. Yo llevaba las sobras en recipientes sin tapa que hicieran juego. Charón siempre se sentaba donde pudiera ver el teléfono de la oficina. Al principio, el bolso rosa se quedaba enredado en su tobillo. Después de 2 semanas, lo empujó bajo la silla. Empecé a notar cosas que no eran de mi incumbencia. Los 2 golpecitos de su pluma cuando un proveedor la molestaba. La forma en que leía cada total 2 veces, pero nunca leía el rostro de una persona solo una vez. El hecho de que a Charón le gustaba la orilla quemada de la lasaña, y me daba a mí la pieza del centro sin que se lo pidiera. También noté lo mal que se sentía el taller cuando Charón llegaba 5 minutos tarde. El teléfono sonaba más fuerte. Revisaba la calle lo suficiente para que Joel lo notara. Son las 7:29, dijo Joel. Tu administradora no está tarde. Estaba viendo el clima, respondí. El clima ha estado gris desde 1984, dijo Joel. Charón entró con nieve en el abrigo. Joel me miró. Milagrosa recuperación, dijo. Le lancé una toalla. Las mejillas de Charón se pusieron rosadas mientras guardaba su bolso. Todos los días a las 11:40, Charón revisaba el portal de rehabilitación. A veces sus hombros se relajaban. A veces se le subían hasta las orejas. En los días difíciles, yo encontraba una razón para mantener a Joel en el área de servicio durante su descanso del mediodía. No anunciaba lo que estaba haciendo. Charón nunca me lo agradeció. Eso era parte de por qué importaba. Ella había pedido tiempo, no lástima. Un jueves, Charón volvió del centro cargando 2 cafés. Mi madre caminó 6 metros con el bastón, dijo, poniendo un vaso junto a mi codo. Eso es maravilloso, respondí. Ella dice que fueron 4,5, dijo Charón. No confía en la cinta métrica del terapeuta. Están pegados con adhesivo de parabrisas. Eso demuestra que entiendo de materiales. Charón soltó una risa corta y sorprendida. Quise escucharla otra vez con tantas ganas que estuve a punto de hacer otro chiste. Me contuve. La contención se sintió más íntima que coquetear. La semana antes de Acción de Gracias, la primera tormenta de nieve seria de la temporada avanzó hacia la península. Para las 10 de la mañana, todas las líneas telefónicas estaban encendidas. Teníamos 6 vehículos prometidos para las 3, y 4 clientes esperando cambios de llanta que no habían agendado. El celular de Charón vibró. Contestó, escuchó, y se puso pálida. ¿Qué pasó?, pregunté desde la puerta de la oficina. El centro de rehabilitación tuvo una cancelación, dijo Charón. El doctor de mi madre puede hacerle la evaluación completa de movilidad al mediodía. Si la pasa, pueden fijar una fecha de alta. Eso es bueno, dije. Lo es, respondió Charón, mirando la sala de espera y luego el pizarrón. No puedo ir hoy. Charón estiró la mano hacia el teléfono del escritorio. Me puse detrás del mostrador y puse mi mano sobre la bocina antes de que ella lo levantara. No la toqué a ella. Bloqueé la llamada. Dame la tablilla, dije. Tienes 3 autos en el área de servicio. Joel tiene 3 autos en el área de servicio. Yo tengo una camisa limpia y la habilidad de decepcionar clientes con oraciones completas. Esto no es gracioso, dijo Charón. Lo sé, respondí. Estiré la mano. Ve a la evaluación. Los ojos de Charón se afilaron. No puedo ser la persona que se va durante la peor semana del mes, dijo. Eres la persona cuya madre podría volver a casa, respondí. Todavía estoy a prueba, dijo Charón. Ahí estaba. No era miedo a los teléfonos. Era miedo de que una necesidad humana borrara todo lo útil que había hecho. No te van a correr, dije. No vas a perder OT, como si necesitara escuchar los términos 2 veces. Volveré a las 2, dijo. Vuelve cuando termines, respondí. Charón tomó su abrigo y se fue. Las siguientes 3 horas demostraron que Charón merecía considerablemente más de $18 la hora. Confundí los códigos de color, puse la llave de un Honda en la charola del Subaru, y llamé blanco perla a la pintura de la señora Gabel. Es blanco perlado escarchado, dijo ella. ¿Dónde está Charón? Atendiendo algo importante, respondí. La señora Gabel se me quedó viendo, y luego asintió. Charón había cambiado más que el papeleo. No la llamé. No le mandé mensaje pidiendo ayuda. Dejé esperando a los clientes, me disculpé por mis errores, y mantuve el taller en pie hasta que la puerta se abrió a las 3:20. Charón se detuvo justo dentro del área de servicio.
La sala de espera estaba vacía. El escritorio no. Mi letra cubría su hoja de recepción como una emergencia médica. Amy pasó la evaluación, dijo Sharon. Dicen que puede volver a casa en 4 semanas. Me recosté en su silla. Esa es la mejor noticia que he escuchado hoy, dije. Sharon miró las cotizaciones tachadas. ¿Cuál fue la segunda mejor?, preguntó. Encontré la llave del Subaru, respondí. ¿Dónde? En mi bolsillo, dije. Sharon cerró los ojos. Ya lo sé, dijo. Entonces notó su bolso rosa en la única silla limpia, lejos del trapo con aceite que yo había usado para limpiar el mostrador. Te traje café, dijo Sharon, levantando un vaso de cartón. Está frío, dijo. Me lo merezco frío, respondí. Sharon lo puso junto a mí. Nuestros dedos se rozaron alrededor del vaso, y ninguno de los dos se movió de inmediato. Duró solo un segundo. Aún así, sentí el momento exacto en que ayudarla se había convertido en querer algo para mí mismo. Pues, Sharon se quedó tras el cierre terminando la nómina. Yo estaba en la oficina fingiendo ordenar recibos, pero en realidad la observaba poner en orden mis peores hábitos. Cuando levantó el bolso rosa, el cierre se atoró. Un pedazo de cartón doblado se salió y cayó boca abajo. Lo recogí antes de reconocerlo, el viejo letrero de "Se solicita ayuda". Las esquinas estaban dobladas. Una mancha de café oscurecía una orilla. En la parte de atrás, Sharon había escrito una lista de tareas de su primer día. Debajo de la lista había una frase en letra más pequeña. El primer lugar que preguntó qué podía hacer, antes de preguntarme qué me había pasado. Lo leí 2 veces. Por favor devuélvemelo, dijo Sharon. Su rostro se había puesto rojo con la rabia de alguien a quien atraparon sosteniendo un pensamiento privado en público. Se lo entregué de inmediato. ¿Lo guardaste?, dije. Guardo cartón útil, respondió Sharon. Era un letrero terrible. Me consiguió un trabajo, dijo Sharon, doblándolo y metiéndolo en el bolso. Estuve a punto de decirle que contratarla había sido la mejor decisión que había tomado en años. Antes de encontrar una frase que no le exigiera nada, Sharon habló. El hospital me ofreció una entrevista, dijo. La oficina se quedó muy callada. El departamento de facturación de rehabilitación, continuó Sharon. Puesto permanente, prestaciones completas. Quieren verme el próximo viernes. Mi primer pensamiento fue egoísta e inmediato, no. Mi segundo pensamiento fue que Amy pronto estaría en casa. Un trabajo en el hospital tenía sentido. Sharon tendría seguro, permisos pagados, y un camino que no dependía de un hombre que alguna vez había guardado documentos fiscales debajo de un microondas muerto. Me recargué en el mostrador para no alcanzar lo que no debía. Esa es una buena oportunidad, dije. Sharon me miró fijamente. No te importa si me voy. Pero no voy a hacer que tu decisión te salga cara. Si quieres el hospital, te daré la mejor recomendación que hayan leído jamás. Sharon sostuvo el letrero contra su pecho. ¿Y si no sé qué quiero?, preguntó. Entonces ve a la entrevista. Averígualo, respondí. Sharon asintió despacio. Cuando se fue esa noche, escuché la puerta cerrarse y entendí lo completamente que había cambiado el sonido de un taller vacío. La pregunta se quedó con nosotros. ¿Elegiría Sharon el hospital o el taller que había reconstruido? Y si se quedaba, ¿sería porque el trabajo se había vuelto suyo o porque yo había hecho que irse se sintiera cruel? Me volví demasiado cuidadoso. Dejé de quedarme merodeando en la oficina, y solo traía cafés y también traía uno para Joel. Lo llamé respeto. Para el miércoles, Sharon dejó caer un archivo con fuerza suficiente para hacerme voltear. ¿Hice algo mal?, preguntó. No, apenas me has hablado en 2 días, dijo Sharon. Te estoy dando espacio, respondí. Yo no pedí espacio, dijo Sharon. La miré desde el otro lado del mostrador. Ella no se estaba retirando. Yo sí. Estoy intentando no influir en ti, dije. Puedes tener una opinión sin convertirla en presión, respondió Sharon. Esa frase me cayó como un golpe limpio. Quiero que te quedes, dije. También quiero que aceptes la entrevista. Las 2 cosas son verdad. Los hombros de Sharon bajaron. Gracias, dijo. Eso era todo lo que tenías que decir. No era todo lo que quería decir. Pero fue suficiente para ese momento. La prueba silenciosa llegó el lunes siguiente. Un gerente de flotilla llamado Miller vino a discutir un contrato de mantenimiento de invierno para 20 camionetas de reparto. La cuenta habría cubierto la nómina durante nuestros meses más lentos.
Sharon había preparado los números de tiempos de entrega y armado el calendario de servicio. Miller se sentó sin intermediarios. Si uno de mis camiones falla, trato con el dueño. Sharon es la gerente de operaciones, dije. Ella sería tu contacto. Miller hizo un gesto con la mano hacia el escritorio de Sharon. No voy a explicarle problemas de flotilla a la muchacha que contesta el teléfono. Los dedos de Sharon se detuvieron sobre el teclado. La vieja versión de mí se habría reído, habría suavizado el ambiente, y le habría prometido lo que fuera con tal de mantener el dinero llegando. En cambio, me incliné hacia adelante. La mujer de ese escritorio construyó el sistema de tiempos de entrega que acabas de elogiar, dije. Ella agendó este contrato, lo cotizó, y encontró 2 errores en la lista de vehículos que mandó tu oficina. Si quieres nuestro trabajo, le hablas con el mismo respeto que me tienes a mí. El rostro de Miller se endureció. Estoy haciendo negocios con el dueño, dijo. Estás haciendo negocios con el taller, respondí. Miller se inclinó sobre el escritorio y golpeó el contrato con un dedo grueso. Te estoy ofreciendo los $10,000 más fáciles que ganarás en todo el invierno, Carol. No dejes que el orgullo te haga estúpido. Esto no es orgullo, dije. Es así como se manejará la cuenta. Entonces administrala tú mismo, dijo Miller. Tú me contestas, y la muchacha se queda fuera de esto. Ese es el trato. La presión en mi pecho se quedó quieta. Me puse de pie y empujé el paquete de regreso hacia él. No, ese no es el trato, dije. Miller me miró fijamente, esperando a que yo cediera. Quizás lleve las camionetas a Escanaba, dijo. Es tu decisión, respondí. Miller tomó su abrigo y se fue. La campanilla de la puerta sonó con furia. Joel leyó el ambiente y desapareció. Sharon se puso de pie. No debiste hacer eso, dijo. Te estaba faltando al respeto. Puedo con la falta de respeto, respondí. Lo sé, dijo. No lo eres, respondí. Lo decidiste por mí, dijo Sharon. Lo decidí porque no voy a vender tu autoridad y luego pedirte que administres la cuenta. Sharon plantó ambas manos sobre el escritorio. ¿Te escuchas a ti mismo?, preguntó. Sigues haciendo cosas que hacen imposible que me vaya sin sentir que te abandoné. Eso me dolió, porque en parte era exactamente lo que yo había querido, aunque nunca lo hubiera admitido. Caminé alrededor del mostrador y me detuve bien lejos de su alcance. Tenías razón en algo, dije. Quería protegerte, y no pensé lo suficiente en el peso que eso te pondría encima después. La rabia de Sharon cambió de forma. Pero no me voy a disculpar por rechazar el contrato, dijo. Un gerente que ignora las operaciones se convierte en un problema cada semana, y tú habrías absorbido el costo. Miró hacia otro lado. No me debes $10,000, dije. No me debes quedarte. Yo cubriré el faltante. Si tengo que trabajar los sábados hasta la primavera, lo haré. Pude haber hablado por mí misma, dijo Sharon. Sí, respondí demasiado rápido. Me obligué a ir más despacio. Sí, pudiste haberlo hecho. La próxima vez te daré la primera palabra, a menos que alguien te la esté quitando. Sharon me miró de vuelta. Eso es lo que necesito, dijo. Entonces eso es lo que haré, respondí. La discusión no terminó en un abrazo. Sharon volvió al trabajo. Yo lijé un panel con la fuerza suficiente para que Joel preguntara si el auto había insultado a mi familia. A la mañana siguiente, Sharon cargaba una caja pesada del archivo desde el almacén. La costura del fondo se rompió junto al escritorio, y una pila de carpetas se deslizó por el piso. Di un paso hacia ella, luego me detuve. Cada instinto me decía que me arrodillara, lo recogiera todo, y convirtiera el momento en prueba de que era útil. En cambio, me quedé donde estaba. ¿Necesitas una mano? Se arrodillaba y ordenaba los papeles en 3 pilas limpias. Se sintió antinatural no ayudar. Así fue como supe que por fin estaba escuchando en lugar de actuar. Un minuto después, Sharon puso la caja reparada sobre el escritorio. Gracias por preguntar, dijo. Fue una frase pequeña. Cambió todo el ambiente de la habitación. Aún así, algo había cambiado. Sharon quería el crédito del espacio y el derecho de elegir sin que le cobraran por ello. Yo tenía que aprender cuándo dar un paso adelante y cuándo hacerme a un lado. Ese miércoles empecé una nueva rutina. Durante 1 hora después de cerrar, Sharon me enseñaba el negocio que había construido dentro de mi negocio. Me mostró cómo leer el reporte semanal, cómo las horas de mano de obra afectaban el margen, y por qué aceptar cada precio de proveedor no era lo mismo que ser flexible. A cambio,
Yo la llevaba al área de servicio y le enseñaba el idioma escondido en las notas de Joel. Nos parábamos junto a guardafangos abollados y capas de barniz opaco. Le mostré cómo un mal ajuste de panel podía contar la historia de un choque viejo. Sharon aprendió a escuchar un protector de calor suelto antes que yo. La primera semana, Sharon mantuvo 1 metro de distancia entre nosotros. La segunda semana, se inclinó sobre mi hombro para inspeccionar una muestra de pintura y se olvidó de alejarse. Ninguno de los dos lo mencionó. El cuidado había cambiado de forma. Sharon se aseguró de que yo pudiera llevar el escritorio sin ella. Yo dejé de esconder cada sentimiento honesto detrás de una broma. La mañana antes de la entrevista de Sharon en el hospital, encontré una camisa azul planchada colgada en el respaldo de mi silla. Una nota estaba prendida al cuello. No aceptes el primer precio del barniz. Recuérdales nuestro volumen. Tienes permiso de decir que no. Sharon estaba junto a la cafetera, de espaldas a mí. Me planchaste la camisa, dije. Ibas a ver al proveedor con una camiseta con un hoyo cerca del hombro, respondió. Gracias, dije. Sharon se dio la vuelta. Entonces te di espacio para tomar una decisión, dijo. Yo puedo ayudarte a tomar una a ti también, respondí. Esa fue la primera vez que Sharon admitió que nos estábamos cuidando el uno al otro. Su entrevista fue el viernes por la mañana. Vino al taller después, pero solo dijo que había ido bien. El hospital quería una respuesta para el lunes. No pregunté hacia qué lado se estaba inclinando. La pregunta sin responder nos siguió hasta la jornada de puertas abiertas de seguridad invernal del sábado, un evento que Sharon había planeado antes de que el hospital siquiera llamara. El taller se llenó de gente que quería revisiones gratuitas de llantas. Sharon había etiquetado el café, apilado las tarjetas de citas, y obligado a Joel a usar un gafete que él decía que violaba sus derechos. Amy observaba por vídeo desde el centro de rehabilitación. Al mediodía, Joel tomó el micrófono cerca de las cajas de herramientas. Escuchen todos, anunció. Gracias por venir al taller Carol. Como pueden ver, de verdad nos pusimos las pilas y armamos todo un sistema nuevo aquí. Vi cómo cambió la expresión de Sharon. Un mes antes, yo la había borrado quedándome callado. Con Miller, casi la había borrado hablando primero. Esta vez sabía qué hacer. Caminé hacia allá, le quité el micrófono a Joel, y se lo entregué directamente a Sharon. Este es su evento, dije. Ella debería contarles. Y di un paso atrás, cediéndole el lugar que se había ganado. Sharon se quedó viendo el micrófono un segundo. Luego lo levantó. Gracias por venir, dijo, su voz llegando con claridad por todo el taller. Si no se han registrado, por favor búsquenme antes de entrar a un área de servicio. Si Joel les dice que sus llantas están bien, pídanle que lo anote. Odia el papeleo, así que esto mejorará su precisión. La gente se rió. Joel se puso una mano en el pecho. Sharon explicó para las 3 de la tarde, habíamos agendado 2 semanas de trabajo. No reemplazó el contrato de la flotilla, pero amortiguó la pérdida. Cada cliente se fue sabiendo en manos de quien confiaba. Después de que salió el último auto, Joel llevó la videollamada de Amy al área de servicio para que ella criticara su técnica de barrido. Yo limpié el mostrador de la oficina y traté de no observar a Sharon guardando el micrófono. Sharon entró y puso su tablilla boca abajo. Necesito hablar de mi puesto, dijo. Se me tensó el estómago. Está bien, respondí. El hospital me ofreció el trabajo, dijo Sharon. Necesitan mi respuesta el lunes, continuó. No la he dado. Está bien, dije. Sé lo que quiero, dijo Sharon, pero quedarme aquí tiene que ser una carrera, no un favor, y no un accidente. Debería serlo. Quiero el puesto de gerente de operaciones. Quiero un aumento del 18%. Quiero mi nombre en cada cotización y en cada acuerdo con clientes que yo maneje. Quiero una contribución al seguro médico después de 90 días, y un bono trimestral si se cumplen los números que yo construí, dijo Sharon, cada término sin apartar la mirada. Sentí orgullo suficiente para sonreír, pero mantuve la voz seria. ¿Puede el taller cubrirlo?, pregunté. Revisé los números 2 veces, respondió Sharon. Entonces sí, dije. Los ojos de Sharon se entrecerraron. Deberías negociar al menos un punto, dijo. No, respondí. Jesús. Tú me enseñaste que tengo permiso de decir que no. Estoy diciendo que no a pagarle menos de lo que vale a la persona que dirige mi negocio. Esa sonrisa por fin llegó completa y sin guardia. Voy a rechazar el hospital el lunes, dijo Sharon.
El alivio me recorrió con tanta fuerza que tuve que poner ambas manos sobre el mostrador. Pero no me quedo por ti, agregó Charón. Lo sé, respondí. Me quedo porque construí algo aquí. Verte nada, dijo. Se me olvidó respirar. Las horas de empleada terminaron, dijo Charón. ¿Te gustaría llevarme a cenar? Miré a la mujer que había llegado cargando una semana de su vida en un solo bolso. Sí, dije, con muchas ganas. Charón dio un paso más cerca. Eso casi sonó demasiado serio, dijo. Estoy aprendiendo, respondí. Yo también, dijo Charón. Levanté una mano, pero me detuve antes de tocarla. ¿Puedo besarte? Pregunté. Su respuesta fue un sí, callado y seguro. El beso fue cálido y breve. La mano de Charón se posó sobre mi pecho, y mi vida se sintió por fin en su lugar. Entonces Joel gritó desde el área de servicio, todavía los veo a los dos a través del vidrio. Charón apoyó la frente contra la mía y se rió. Cena en algún lugar sin empleados, dijo. De acuerdo, respondí. Amy volvió a casa la semana siguiente, con un bastón, un estricto horario de terapia, y opiniones sobre cada silla del cuarto de motel de Charón. En un mes, Charón les encontró un departamento en planta baja, a 10 minutos del taller. El cheque de discapacidad de Amy cubría la mayor parte de la renta. El nuevo salario de Charón cubría el resto, sin que nadie lo llamara caridad. Salir con Charón no hizo el trabajo menos complicado. Hizo la honestidad menos opcional. En el taller, ella era la gerente de operaciones, y yo el dueño. En la cena, ningún título importaba. Cuando yo quería intervenir, aprendí a mirarla a ella primero. A veces asentía. A veces lo manejaba ella misma. A veces me pedía que me quedara a su lado sin decir nada. Charón también aprendió que aceptar ayuda no la ponía en deuda. Cuando Amy se cayó durante un ejercicio de terapia, Charón llamó antes de intentar levantarla sola. Joel y yo llegamos con una rampa prestada. Charón dirigía. Yo cargaba. Después, Amy dijo, eres menos tonto de lo que sugirió Amy. Y yo pregunté, dije. Amy me miró de arriba abajo, indecisa. Charón se rió tan fuerte que tuvo que sentarse. Para la primavera, el nombre de Charón aparecía debajo del mío en cada cotización. Para el verano, los clientes preguntaban por Charón antes de preguntar por mí. Joel llamaba al sistema de la oficina las reglas de Charón, generalmente mientras violaba una. Nos recuperamos de perder el contrato de Miller, reparación por reparación. Trabajé los sábados hasta marzo. Charón no lo trató como romance, sino como el costo de una decisión que ambos creíamos correcta. En julio, Charón dejó un cepillo de dientes en mi casa y dijo, esto no es una propuesta. Sé que es un cepillo de dientes, respondí. Un cepillo de dientes serio, dijo Charón. No lo hagas raro, dije. No lo hice. Casi. En octubre, casi un año después del día en que Charón entró a mi taller, cerramos tarde un martes. Charón estaba en su escritorio terminando la nómina. Yo estaba de pie en el área de servicio, sosteniendo el viejo letrero de se solicita ayuda detrás de mi espalda. Charón lo había aplanado y cubierto con plástico transparente para que la mancha de café no se extendiera. ¿Rompiste otra vez la boquilla de pintura?, preguntó sin levantar la vista. No, respondí. ¿Estás escondiendo una factura?, preguntó. No, respondí. Esa pausa fue sospechosa. Entré a la oficina y puse el letrero sobre su teclado. Charón lo miró, luego me miró a mí. No estamos contratando, dijo. El presupuesto para aprendices empieza en enero. Voltéalo. En la parte de atrás, debajo de su nota del primer día, yo había escrito una sola línea. ¿Te casarías conmigo? Charón la leyó. Luego tomó su pluma, trazó una línea limpia sobre la pregunta, y empujó el letrero hacia mí. Un pedazo de cartón no tiene derecho a preguntarme eso, dijo, más cuando eran difíciles. Puse el letrero a un lado, rodeé el escritorio, y me hinqué en una rodilla. Charón giró su silla hacia mí. Tomé sus dos manos. Charón Simpson, no necesitas de mí para sobrevivir. Y no me debes nada. Construiste una vida aquí porque la elegiste. Hiciste este taller mejor, y me hiciste más honesto de lo que era cuando entraste. Los ojos de Charón se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Te amo. Quiero ser tu esposo, tu compañero, y el hombre que sigue aprendiendo cuando pararse a tu lado. ¿Te casarías conmigo? Sí, dijo Charón antes de que yo terminara de respirar. Luego me apretó las manos. Sí. Me puse de pie, y Charón me besó antes de que pudiera hacer un chiste. Después,
Tomó de nuevo la pluma y escribió debajo de la pregunta tachada, puesto ocupado. ¿Cuál puesto? Pregunté. Charón me lanzó una mirada de advertencia. Perdón, se me escapó ese, dije. Todavía necesitas trabajo, dijo Charón. Tengo una excelente gerencia, respondí. Nos casamos un mes después, en el juzgado del condado. Amy se sentó en la primera fila sin su bastón por primera vez en público. Joel lloró tan fuerte que avergonzó a 3 familias que ni siquiera nos conocían. El lunes por la mañana, el teléfono ya estaba sonando cuando abrimos el taller. Un pedido de refacciones llegaba tarde. El aprendiz había etiquetado mal una llave, y el buick de la señora Gabel había desarrollado un ruido que solo se escuchaba cerca de los supermercados. Charón se sentó en su escritorio, ahora con un sencillo anillo de bodas junto a la pluma que golpeaba 2 veces cuando algo la molestaba. Puse un café recién hecho junto a su mano. Charón miró el vaso, luego a mí. ¿Esto es para la gerente de operaciones, o para tu esposa? Para mi compañera, respondí. Esa respuesta te mantendrá con vida, dijo Charón. Le dio un trago y contestó el teléfono de se solicita ayuda colgaba en un marco negro sencillo. Su primera nota seguía en la parte de atrás. También la pregunta que yo había tachado. Y también las 2 palabras que Charón había escrito debajo. Le había dicho, el primer día, que quería una esposa, no una empleada. La verdad era que no había entendido bien ninguno de los 2 papeles. Lo que obtuve fue una compañera que siempre podía irse, y que cada día elegía quedarse.